bendito eres, Señor, tú sabes todas las cosas, mi Rey. ¿Tú sabes por qué tengo que hablar esto esta mañana? Yo no lo sé, Padre. Tú me lo has puesto por el camino y yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo use mis labios, pero que sobre todo, que tu Santo Espíritu, Señor, adecue, ponga cómodo los corazones, los oídos de las personas que van a escuchar esta palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú toques, que tú hagas tu ruido, que tú hagas tu obra en cada persona que escuche esto, mi Rey. A ti te lo presento, mi Señor. Amén y amén. La Semana Santa me hizo que pensar, y en especial el culto de resurrección que hicimos en la Plaza Nueva. El Señor quería que se hiciera en la Plaza Nueva y éramos algunos hermanos que estábamos plenamente convencidos que a las 7 se podría hacer. A las 6:30, hermanos, caía medio diluvio. Pero, hermanos, a las 7 de la tarde hacía un sol resplandeciente y daba gusto estar allí. Y se predicó la palabra del Señor, a su forma, a su manera, y yo creo que la escuchó quien debería de escucharla. Ni más ni menos. Sino porque el Señor había hecho las cosas así de esa forma, ¿no? Una Semana Santa tan inesperada, con tanta lluvia, y sin embargo, el culto de resurrección, pleno centro de Sevilla, a las 7 de la tarde, cuando dijimos que empezaba, apareció un sol maravilloso. El Señor hace las cosas como quiere, pero a mí me saltaba una curiosidad, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que pasar lo que pasó en la cruz, con lo bien que le iba su ministerio durante tantos años? Que ya tenía su grupito, estaba levantándose, porque el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Cuál es el significado real? ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿No? Y el Señor me llevaba algunas reflexiones, una me las encontraba, otras me las enseñaba el Señor, ¿no? Pero básicamente yo entendía del Señor que era un contraste sobre lo que el hombre piensa que es lo que se tiene que hacer para solucionar un problema, que muchas veces es por la vía fácil, y otras veces cómo Dios tiene que solucionar un problema de forma radical, de forma muy contundente. Y ahí nos encontramos la figura de la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la muerte del Señor en la cruz? ¿Por qué esa forma de morir? ¿Por qué tantas parafernalias, tanto estudio, tanto significado representa la muerte del Señor en la cruz? Podemos decir infinitas cosas. Desde la medida de la cruz que llevó el Señor Jesús, que no era su cruz, era la cruz de Barrabás. Era una cruz que estaba diseñada para otro, no le correspondía a él. La forma de morir del Señor Jesús, el significado de cada cosa que le pasó, el significado de estar clavado con los brazos abiertos, el significado de tener los pies cruzados y unidos, el significado de la corona de espinas. Hay una serie de simbolismos que si entramos podemos, entenderme, saborear en cierto sentido lo que significaba el hecho de Jesús en la cruz. Pero esos son hechos
que le dan una cierta relevancia al pueblo de Israel en aquel momento. Y a nosotros, por medio de la Escritura, podemos entender cada significado de todas estas cosas. Pero existe algo un poco más profundo. Existe el significado real de lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesús en la cruz. Imaginaros, yo soy bueno. Vamos a recordar un hecho que todos conocemos. ¿Os acordáis del joven rico? Sí, sí, yo también. Yo me las entera, yo también. Llega el hombre y le dice, mira Jesús, que yo quiero seguirte, ¿qué es lo que hago? Venga, yo me como el mundo por ti. Dice, vale, me parece muy bien. Vende tus posesiones y sígueme. Y el hombre le entró pena. Y claro, el Señor Jesús le dijo, es que, entiéndeme, es más fácil que entre un borrico por la puerta que entre un rico en el reino de los cielos. Y el hombre, pues, se dolió. El hombre quería adueñarse de la salvación por medio de las obras. El Señor no le dijo que se tenía que salvar vendiendo sus cosas. Pero el hombre entendió que para agradar a Dios tenía que vender lo que le gustaba a él. Entonces, muchas veces buscamos nosotros nuestra forma de agradar a Dios para que Dios esté contento con nosotros y así tener cierta redención con el Padre, como haciendo las cosas por nuestra fuerza, ¿no? Por nuestra forma de querer convencer a Dios de que somos tan buenos que no necesitamos la cruz. ¿Qué tengo que hacer para la salvación? Antiguamente se decía que tenías que pagar la gula, ¿no? Tú pagas la gula, ya eres salvo y yo ya tengo dinero para construir la catedral que me hace falta. Olvidando realmente lo que era el hecho de la salvación del Señor Jesús para el pueblo. Imaginaros, si yo soy tan bueno, que lo soy, que soy capaz de agradar a Dios con mi forma de actuar, con las cosas tan buenas, tan perfectas, tan santas, que Dios desde el cielo me dice, ¡ay, mi niño! ¡Qué bonito es! ¡Qué contento estoy con él! Me estoy semejando a la imagen de Dios. Entonces, si soy tan bueno, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Si con mis actos me estoy comparando al Dios de la creación. Muchas veces se busca eso, ¿no? Yo no necesito a Dios. Bueno, en tu pensamiento puedes no necesitar a Dios. En tu espíritu, cuando estés delante de la presencia de Dios, será distinto. Pero no podemos convencer a Dios por nuestras propias actuaciones. ¿Por qué? En Primera de Timoteo 2:5, no hace falta que lo busques, todos lo sabemos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Si la muerte del Señor Jesús, no tendríamos ese mediador. Es decir, si yo soy bueno y no necesito de Dios, no necesito que Cristo muera por mí. En ese sentido, os digo una cosa. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestras acciones? Que son tan buenas, tan perfectas, tan relucientes, tan... ¿Os acordáis de lo que decía en Isaías? Dice, si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El corazón del hombre por sí es malo. El corazón del hombre no puede cambiar para agradar a Dios sin conocer el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. El sacrificio es el que nos condiciona a nosotros para tener un buen corazón. El aceptar a Dios en nuestro corazón ha hecho posible que tengamos buenas cosas, que tengamos frutos de arrepentimiento. Amén. Amén, hermano, aleluya, amén. Pero nos ha dado otro tipo de fruto. Y eso lo sabemos, ¿verdad? En Gálatas 5, del 22 al 26. Cuando tú aceptas al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene, te redarguye y te da frutos. Ya tú empiezas a cambiar tu vida y empiezas a manifestar una serie de cosas que el Espíritu Santo te dice que tiene que cambiar. Y tú lo vas cambiando. Porque tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón. Y ahora tú coges y empiezas a manifestar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra estas cosas no hay ley, claro. Contra estas cosas Dios no te puede decir, no las hagas porque está mal. No. Entonces, hermano, ya nos podemos comparar a Dios, ¿no? Ya no tenemos los frutos que teníamos antes, igual que el joven rico, que quería alcanzar a Dios por un medio que no podía. Ahora tenemos los frutos del Espíritu y ahora somos espirituales, ¿verdad? ¿O no somos espirituales? No, tú no eres espiritual. ¿Tú no tienes gozo? No, yo creo que no tienes gozo. ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? Muchas veces lo tenemos y no lo sabemos. Pero cuando tenemos cierta manifestación de eso, decimos, pues mira, ya soy un poquito más semejante a Dios, ¿no? Ya soy yo, ya me siento yo más justificado. Nada más allá de la realidad, hermano. El hecho de tener los frutos del Espíritu no te da la salvación. El hecho de que tú tengas el gozo, la paz, eso no te da la salvación. ¿Sabes qué es lo que te da la salvación? Tito 3, versículos 4 y 5. Mira que te da la salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, hermana, por su misericordia. Hermano, no hay otra cosa que te dé la salvación que la misericordia de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios viendo a su Hijo que no tenía que morir, muriendo limpiamente como un cordero, llevando el pecado que nos separaba de Dios. Y es su misericordia la que nosotros podemos degustar la salvación de Dios. Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí sí, aquí empieza ya una renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, si volvemos al joven rico de antes,
y nos comparamos con él, vemos un poquito más adelante cuando el Señor Jesús le dice, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y a qué se refería el Señor Jesús cuando le estaba diciendo eso al joven rico? El joven rico quería alcanzar la salvación por medio de sus obras. Y los que estaban alrededor, al escuchar la contestación de Jesús, le dicen, ¿y quién podrá ser salvo? Porque ellos tenían la ley por delante y la ley no salva. Pero sin embargo decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí salta el Señor Jesús y dice la clave. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Él, de su muerte, de su crucifixión. Porque el hombre no podía hacer de trampolín hacia Dios, si no es por Jesucristo. Y Jesús estaba diciendo, lo que el hombre no puede conseguir, lo consigue Dios. Y el hombre lo va a conseguir por mí. Porque soy la única forma que hay de llegar al Padre. Y si es así, aún tenemos que depender más del Señor y de su misericordia. Nos tenemos que mantener firmes conforme lo que nosotros hemos creído. Y muchas veces nosotros lo que hemos creído difiere mucho de lo que nos enseñan o han intentado enseñarnos durante mucho tiempo. Escuché esto una vez y me gustó. Y dicen, el Evangelio no es motivación, es salvación. El Evangelio no es orgullo, es arrepentimiento. El Evangelio no es autopromoción, es autonegación. El Evangelio no es riqueza material, el Evangelio enriquece lo espiritual. El Evangelio no es grandeza, es pureza. El Evangelio no es acumular, el Evangelio es dar. El Evangelio no es prosperidad, el Evangelio es santidad. El Evangelio no es ambición, es consagración. El Evangelio no es opulencia, no es exaltación, no es... El Evangelio es obediencia. El Evangelio no es ser ganador. El Evangelio es ser un servidor de Cristo. No es lo que han intentado enseñarnos la teología de la prosperidad. No, tú ven a Dios porque Dios te va a dar, porque Dios conoce tus necesidades. Saca tu dinero y muévelo y ya verás cómo Dios lo recoge y te llama y entonces te va a dar. Pero dame por aquí. Dios te va a dar y Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Hermano, el Señor hacía eso después de salvar el alma. Pero el ministerio de la salvación no es preocuparse por las necesidades físicas, materiales, sociales. El misterio de la salvación que el Señor Jesús vino fue para mediar entre el hombre y Dios, para perdonar pecados. Porque lo que nos separa de la presencia de Dios cuando muramos no es si tenemos más o menos dinero. No es si tengo un mejor o peor trabajo. Mi salvación no va a depender cuando llegue a la presencia de Dios de decirle, oye, Dios, es que yo conseguí ser jefe en mi empresa y yo tenía una buena posición. Oye, Dios, es que conseguí el coche de mis sueños y eso a mí me valió. Lo único que te va a valer cuando llegue a la presencia de Dios es saber si tú tienes sellado el pasaporte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso significa perdón de pecado. Eso significa que tú has permitido que el Espíritu Santo penetre en tu vida, entre en tu mente, entre en tu corazón, entre en lo más profundo de ti y te gobierne y te permitas que el Espíritu Santo haga su obra. Antes estaba el Señor Jesús y el Señor Jesús predicó el Evangelio. El Señor Jesús se fue y cuando se fue dijo, yo me voy, pero no vais a estar solos, os voy a mandar
otro como yo. Os voy a mandar a alguien que os consuele, que os ayude, que os aliente, que os recuerde mis palabras, que esté pendiente de vosotros. Otro como si fuera yo, pero va a estar haciendo la obra que yo he dejado aquí. Y es el Espíritu Santo el que te convence para seguir delante de la presencia de Dios. Y sí, te convence, porque llega un momento en que te has convencido, te has convertido, has entendido que lo que te separa de Dios es el pecado. Y Jesús intercede por ti. Si no, cuando tú te sientes mal por una necesidad, ¿a dónde vas? ¿A quién recurres? No es por desprestigiar al pastor, a la hermanita, al hermanito. Acude a Dios, que Dios va a consolar tu corazón. Aparte de eso, bueno, tú puedes pedir consejos, tú puedes tener tu círculo de amistad, pero es Dios el que te promete que va a estar contigo cerca siempre. El que se compadece de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que Dios solamente se basa en lo espiritual, en lo que no es material, lo que no es tangible, en lo que no se puede tocar, en lo que no, el pecado, la pureza, la santidad, la consagración, la obediencia, son cosas que no se pueden tocar. ¿Quiere decir que Dios solamente se basa en lo espiritual? No, no. Todos sabemos que somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual, pero que Dios nos va a proponer, nos va a sostener, nos va a proporcionar todas las necesidades que nosotros tenemos. Si tú confías en el Señor va a proveer para tu casa. Contaba una historia de un hermano, año 1800. Tenía un albergue de niños. El Señor le dijo, tienes que hacer un albergue para niños. Señor, no hay nada. No tengo nada. Me estás pidiendo que yo haga algo que no sé ni dónde meterlo, ni cómo criarlo, ni qué darle de comer. ¿Lo vas a hacer? Tira para adelante. El hombre esperó y al poco tiempo le ofrecieron un local muy grande, un edificio. Bueno, vale, señor. El Señor fue mandándole niños sin buscarlo él. Y la comida, el hombre era un hombre de fe. Y decía, Señor, hoy son las 8 de la mañana y no hay comida. El hombre contaba en su testimonio que durante 20 años nunca le faltó un plato de comida a cada niño. Dios provee, Dios provee. En su obra, Dios provee. Pero hay que tener esa disposición, esa fe, esa confianza que muchas veces perdemos porque estamos inmersos en nuestras necesidades. Y es verdad, cada uno se tiene que levantar temprano para trabajar. Cada uno tiene que cumplir sus obligaciones y vive con ese cierto estrés, que si me llega a final de mes, que si hago, que si dejo de hacer, que si tengo que pagar esto, que si viene, que si... Y quien quiera que no, vivimos en ese estrés. Pero que ese estrés, hermano, no te quite la visión general que Dios tiene para tu vida. Primero la salvación de tu alma, hermano. La salvación de tu alma. Tener limpio nuestra alma delante de la presencia de Dios. Principalmente, hermanos, estamos llamados a eso. Después predicamos el Evangelio. Predicamos nuestra fe, lo compartimos. Luego confiamos en que el Señor va a proveer conforme nuestras necesidades. Amén. Amén. Gracias. Ya son dos. Otra cosa es cuando pasamos al otro extremo. Le decimos, no, es que yo quiero que el Señor me bendiga
porque me han enseñado, o yo entiendo por la palabra, y aquí hay hermanos muy súper espirituales, que el Señor me tiene que prosperar, el Señor me tiene que dar, el Señor me tiene que... ¿Tú te imaginas que el Señor, que Dios, dijera de ti, yo te quiero por la alabanza que tú me das? ¿Tú cómo te sentirías? ¿Crees usado? ¿Tú cómo te sentirías si Dios dijera, no, a ti te quiero mucho por los tiempos que me das? Estoy contentísimo con el dinerito que tú me das. ¿Tú qué pensarías de un Dios así? ¿Me quieres porque yo le doy, no? ¿Qué clase de Dios es entonces? Si es entre nosotros mismos, hermano. Muchas veces nos decimos, fulanito nada más que me quiere para que le haga, para que le quite, para que le lleve, para que le... Pero sin embargo Dios no es así. Dios no se mueve así. Dios te ama no porque no nos lo merezcamos. Dios nos ama porque nos ve a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y junto a Él nos ha dado todas las cosas. Y junto a su Hijo nos guardará de todo mal. Y junto a su Hijo nos proporcionará lo que realmente necesitemos. ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Hay algo que te pida Dios? ¿Realmente tú crees que Dios te exige algo? No. Creer en su Hijo Jesús. Amén. Pero hay una cosa que sí le gusta al Señor que le hagas. Si hay una cosita que a cada uno en particular nos gusta que nos haga la pareja que tenemos al lado. Mi mujer me coge el dedo, me lo toca y me deja dormidito. Otro puede ser que le arranque las parditas, otro puede ser el masajito de los pies, otro... ¿Sabe una cosa? Al Señor le gusta una cosa. El Señor tiene debilidad por una cosa. ¿Te la digo? No, para la siguiente predicación. Resulta que Juan 4, 23 y 24. Mira lo que le gusta al Señor. Mira que lo que busca, aparte que le gusta, que lo busca y le gusta encontrarlo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adorarán, busca que le adoren. Y el 24, hermano, este fue el primer versículo que me aprendí en toda mi vida. Yo tendría unos 6 o 7 añitos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Quieres hacerle cosquillita al Señor? Adórale en espíritu y en verdad. Adórale. Entra en tu metro cuadrado, solito, donde no te moleste nadie, y dedícale un ratito al Señor y adórale. Aunque no escuche un silbido tempestuoso, ni se caigan las rocas a tu alrededor, ni que venga el dedo del cielo. No. Busca un ratito, y adora al Señor, porque Él está esperando adoradores. Él está esperando que le adoren por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué más regalo, hermano? Que el mismo Dios entregó a su propio Hijo para morir por cada uno de nosotros. Que adoremos al Dios de la salvación. Que adoremos al Dios que nos ha salvado de la muerte eterna. Porque cuando te mueras y no tienes al Señor Jesús en tu corazón, no sé dónde estará, pero delante de la presencia de Dios no vas a estar. Y si no estás delante de la presencia de Dios durante toda la eternidad, no merece la pena estés donde estés. Amén.
Una vez que tú entiendes que eres un adorador de Dios por lo que Dios ha hecho por ti, te es fácil comentarlo y decirlo y exponerlo. Hoy en día se llama testificar. Testimonio. Llámalo como quieras. Pero expresa lo que hay en tu corazón y en tu alma. Expresa el agradecimiento que Dios ha hecho en tu vida por salvarte. Exprésalo. Eso fue lo que le pasó a la mujer sirofenicia, donde habla este pasaje. Y fue y corrió y lo comentó y lo divulgó y la gente le creyó a ella. Y la gente fue en busca de Jesús. Y al final del pasaje, la gente ya no creían a la mujer sirofenicia. Ya no la creían. Cuando conocieron al Señor Jesús, lo conocieron a Él y conocieron su experiencia con Él. Ya no necesitaban conocer de la experiencia de esa mujer, ya cada uno tenía su propia experiencia, que es mucho mayor que conocer la experiencia de los demás. Por eso te digo, de lo que tú tienes, de lo que tú entiendes que el Señor ha hecho en tu vida, en tu corazón, en tu alma, que te ha salvado, exponlo a los demás. No tengas miedo. No tengas miedo. No importa, hermano, cómo nos podamos sentir cuando predicamos o cuando oramos por los demás. Porque los sentimientos son temporales. Porque las ideas son pasajeras. Las emociones son efímeras. Pero ¿sabe qué es lo que permanece para siempre? ¿Qué es lo que permanece para siempre? El amor de Dios. El amor de Dios. El concepto que Dios tiene de ti. Que eres su hijo, su hija. Eso no te lo cambia nadie. Esa protección no te la cambia nadie. No te la cambia ni un sentimiento, ni una emoción, ni una idea, ni ningún concepto. Lo que Dios crea de ti, eso no te lo cambia nadie. Amén. Amén. Dios va a estar siempre por bandera delante de ti. Créelo. ¿Que vamos a tener problemas? ¡Tela! ¿Que lo vamos a pasar mal? ¡Tela! ¿Que vas a pensar que no vas a llegar al fin de semana? ¿O que no vas a llegar al mediodía? Lo vas a pensar, hermano. Literalmente vas a creer en algunos momentos, Dios no lo quiera, porque se pasa muy mal, que no vas a llegar de aquí a 10 minutos. Pero ¿sabes una cosa? Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Escuchando la palabra de Dios. Un domingo más, con la misericordia de Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Dice la palabra. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No busques la bendición. Busca al dador de la bendición. No busques el privilegio de lo que Dios puede darte. Porque si Dios quisiera, te podría ser como Salomón. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo te va a dar una cosa que tenía Salomón. Y lo va a superar. ¿Qué era lo que tenía Salomón, aparte del dinero, que todo el mundo lo... la sabiduría. Pues el Espíritu Santo te va a dar más sabiduría que Salomón, porque tenemos una gracia más abundante. Y la sabiduría, hermano, no es ser muy sabio para hacer las cosas. La sabiduría es saber hacer las cosas conforme al conocimiento que tienes. Pero te va a dar esa capacidad de discernimiento
cuando tú realmente lo necesites, para bendecirte, para guardarte, para apartarte. ¿Crees que puede permanecer justificado delante de la presencia de Dios por nuestras propias obras? No, no podemos. Solo por la misericordia de Dios en nuestra vida. Si no es por su misericordia, hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero como ahora la disfrutamos, como ahora las tenemos, como ahora la degustamos, compártela. No importa si te sientes alegre o te sientes triste. Quien te demande, comparte de su misericordia de Dios. Amén. Y si tienes que orar por alguien, muy importante, estamos llamados a orar siempre por los demás. Tenga la necesidad que tenga. El resultado no depende de nosotros. Depende de la voluntad de Dios. Pero esa persona tiene que ver que nos interesamos por él y que Dios se interese por él. Contaba un hombre, en alguna ocasión sí lo he compartido. Terminó un sermón, el hombre estaba desanimado, se fue a la oficina que lo tenía arriba de la iglesia. Le llegó la hermanita. Hermano, quiero que ore por mí. Bueno, hermana, voy a orar. ¿Qué te pasa? Las piernas las tengo muy malas. Señor, sana sus piernas para acá, para allá, ¿no? No me súbame. La hermanita se fue, el hombre se quedó haciendo sus papeles, lamentándose de que se ve que el hombre no tenía mucho ánimo. Y de buena primera escucha. ¡Ay, ay, ay, ay! La hermana. Yo sé, el hermano decía, se ha matado cayendo por las paredes. Se ha matado la hermana. Baja el hombre y había un jolgorio. Dios había sanado a la hermana. El hombre tenía el ánimo por los suelos, pero eso no quitó que Dios quisiera hacer su voluntad. Eso no quitó la obediencia del hombre a orar por la hermana. Hermano, que no nos pese a nosotros orar por las necesidades de los demás. Que no te pese hablar de lo que tú tienes dentro, de lo que Dios ha hecho por ti. Llámalo como quieras, pero compártelo, hermano. Compártelo. Amén. Padre Santo, yo te santo, te doy la gloria y la honra, mi Rey, mi Padre. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, de alguna forma, Padre, tú has permitido que se diera. Que tú la hagas prosperar, que no vuelva a ti vacía esta palabra. Igual que nada de lo que está escrito sea perdido. Yo te ruego, Señor, que tu salvación seamos capaces de compartirla con los demás. Danos ese ánimo, Señor, para compartir de ti, de tu palabra. Y Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Danos esa sabiduría especial que hace falta para poder llegar a los demás y que tú te muevas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz tu obra y úsanos, Padre, conforme tu voluntad y tu propósito, mi Rey. Gracias por los que estamos aquí, por los que están escuchando esta predicación, por los que lo escucharán más adelante. Bendícelos. Y que tu palabra, Señor, que tu unción haga tu trabajo. Tu nombre, mi Rey. Amén. Y amén. Mi hermano.